¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. En las últimas horas se dio a conocer información procedente del Washington Post en el marco de que Stephen Miller, quien es uno de los cerebros en el gobierno de Donald Trump junto con Marco Rubio, habían ubicado a México como la nación en la que tendrían que llevar a cabo estrategias de ataques militares con el pretexto del narcotráfico, pero con la finalidad del petróleo. Posteriormente, por diversas circunstancias, se habría tomado la determinación de mirar hacia Venezuela como tal. Una muestra de ese imperialismo de Estados Unidos en donde lo que buscaban es un conflicto simplemente para apoderarse de los recursos naturales y que se viene a enmarcar en lo que hemos visto en los últimos días, precisamente en donde Donald Trump, de manera delirante, perdón el calificativo, pues considera que todos deben de regresar, Venezuela debe regresar el petróleo que le robó a Estados Unidos. Una postura que increíblemente hay quienes le están dando cuerda, a pesar de lo, insisto, fuera de lugar que se escucha y peligrosa que se escucha para todos los involucrados. Voy a platicar sobre estos temas con mi querido Manuel Hernández Borboya, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues bien, aquí un gusto estar contigo y con tu audiencia y para echar una platicada de este tema que ha levantado ámpula las últimas semanas y que pues ahí sigue increciendo lamentablemente. Oye, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo valoras estas estrategias de Estados Unidos que no deberían de sorprendernos en realidad, pero hacia dónde las ubicas? O sea, estas posturas de que pues hay que armar una guerra con este, no, mejor ya con este, y al final lo que nos importa es el petróleo, pero además la instrumentalización del narcotráfico para llevar a cabo ambas acciones. Sí, pues ya se veía venir desde la campaña presidencial por dónde iba a ir el asunto. Advertimos muchas veces en varios espacios de que era posible de que un segundo mandato de Donald Trump fuera a tratar de buscar una salida política en la guerra en Ucrania, pero eso iba a significar un aumento de presiones en América Latina. Estados Unidos ya de manera muy descarada, muy abierta, está volviendo a enunciar la doctrina Monroe de América para los americanos, como ellos la entienden. Y básicamente por eso ahora vemos ya a un gobierno de Donald Trump delirante reclamarle no solo el petróleo a Venezuela, sino hasta las tierras. O sea, ahora resulta que las tierras de Venezuela también son propiedad de Estados Unidos. Y esto pues ya es la fase más grotesca, más abominable del imperialismo estadounidense, que ya ni siquiera intenta disimular un poquito, ¿no? Ya abiertamente Donald Trump dijo, vamos por el petróleo de Venezuela, lo dijo en una entrevista ahí en un aeropuerto, cuando llevan meses diciendo que si el cártel de los soles, que no, que obviamente no existe, pero es una entelequia que utiliza ahí el imperialismo estadounidense para tratar de invadir a otros. Luego decían que porque iban a llevar democracia a Venezuela y toda la operación del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, que ahora habla pues de una invasión abierta de Estados Unidos a Venezuela. No salió muy pacífica la Premio Nobel de la Paz de este año, y eso pues a final de cuentas acaba evidenciando más pues lo que siempre han sido, cómo han operado históricamente estas potencias imperialistas colonialistas que hoy en un momento de crisis sistémica, porque digamos tienen crisis económica, tienen crisis social, tienen crisis política interna, etcétera, etcétera, pues están tratando de afianzar sus intereses a través de esta economía de guerra que han construido a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y por eso están pues poniendo sus miras en contra de Venezuela, y a final de cuentas pues es muy paradójico todo porque le acaba dando la razón a lo que durante años advirtió Hugo Chávez allá en Venezuela, de que pues el pueblo venezolano tenía que prepararse para este momento que está llegando y que pues es innegable, ahí con el asedio, con el bloqueo naval anunciado por Trump en contra de Venezuela, con lo cual tratan de asfixiar económicamente el comercio de Venezuela, como han hecho 60 años de bloqueo con Cuba. Entonces, digamos, es una nueva fase del imperialismo estadounidense muy agresiva. Lo que a mí me sorprende un poco, pues, es lo tibios, los medrosos, que han resultado muchos liderazgos latinoamericanos a la hora de salir a defender a Venezuela. El caso paradigmático me parece y bastante vergonzoso es el de Gustavo Petro en Colombia, que se le ocurrió la buena idea de que al mismo tiempo de que Estados Unidos estaba anunciando este bloqueo naval
sin precedentes en el caso de Venezuela. Se le ocurrió a Gustavo Petro decir que Nicolás Maduro era un dictador y que había que generar un gobierno de transición en Venezuela y demás. Y me parece muy estúpida esta postura de Gustavo Petro, sobre todo porque Trump ya también advirtió que después de Venezuela sigue Colombia. Entonces, lejos de fomentar una alianza a nivel latinoamericano que permita contender a esta bestia que está pues bastante suelta. Lo que vemos pues son liderazgos bastante medrosos, ¿no? En el caso de Brasil, pues, a pesar de que se reportó que hubo una llamada telefónica entre Lula y el presidente venezolano Nicolás Maduro, y que fue en buenos términos, pues hay que recordar que el hecho de que hoy Venezuela no sea parte formalmente de los BRICS, del bloque de los BRICS, fue precisamente por un veto de Brasil hace un par de años, ¿no? Entonces, este tipo de indefiniciones me parece que lo único que dejan de manifiesto pues es que existe una América Latina muy desunida eh, para contener a esta bestia que está bastante rabiosa, bastante beligerante, como lo es Donald Trump y sus huestes, porque no nada más es Donald Trump, si nada más fuera Donald Trump el problema, a lo mejor otra cosa sería, ¿no? Pero me parece que estas indefiniciones, más los regresos de gobiernos a la derecha, caso de Bolivia, caso de Chile, que bueno, pues nunca fue muy izquierdista el caso de Chile, pero bueno, ahora ya tienen a un descendiente de un nazi en el poder. Pues esto va a dificultar más defender a América Latina de los intereses imperialistas de Estados Unidos y compañía. Dentro de todo esto, me parece que la postura de Claudia Sheinbaum, si bien ha sido un poco tibia, pues ha ido en el sentido correcto, ¿no? Porque digamos ha cuestionado el papel de Naciones Unidas sobre la crisis en Venezuela, ahí evidenciando algunas de estas limitaciones, pero pues no deja de ser un apoyo meramente moral o testimonial, simplemente para dejarlo ahí sobre la mesa. Cuando en realidad, pues yo siento que al gobierno de Venezuela y a Nicolás Maduro, los gobiernos latinoamericanos de todas denominaciones lo han dejado bastante solo. Y es un caso bastante grave porque, pues ya lo han dicho abiertamente y descaradamente, después de Venezuela van por países como Colombia y México que también tienen ahí en el radar. Ahí está la otra historia del caso mexicano, de cómo un agente de la DEA, la Agencia Antidrogas, Paul Campo, y un agente encubierto de la CIA, Robert Sensi, que ha participado durante años en este tipo de operaciones encubiertas de la CIA, pues están entregando armas y drones al cártel Jalisco Nueva Generación y paradójicamente esos drones que le está inyectando la CIA y la DEA al principal cártel del narcotráfico en México, ahora están siendo utilizados por Estados Unidos como un mecanismo de presión contra México. Claudio Sheinbaum acaba de comentar que habló recientemente con Donald Trump y que precisamente una de las mayores preocupaciones que puso sobre la mesa Trump fue este asunto de cómo ahora los cárteles mexicanos están utilizando drones con explosivos, drones que son suministrados por la DEA y por la CIA, no dicho por el gobierno mexicano, sino por fiscales en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Entonces, me parece increíble que este tipo de noticias que permiten contener un poco la retórica imperialista de Estados Unidos prácticamente no hayan salido en la prensa mexicana, ¿no? Ni en los medios corporativos, ni en los medios alternativos, ni prácticamente ningún medio, ni en los medios públicos. Tampoco, por ahí se comentó de la gente de la DEA, pero se hizo caso omiso completamente al papel de Robert Sensi, un personaje que estuvo involucrado en la operación Irán-Contras en la década de los ochentas, durante la administración Reagan, la administración Bush, y que ahora están realizando una reedición de esta operación Irán-Contras para transportar armas y drogas en el marco de este nuevo asedio imperialista en contra de América Latina. Entonces me parece que el gobierno mexicano debe ponerse más las pilas y que también los medios mexicanos deben de hacer su papel, porque digamos va a ser muy difícil contener estas embestidas de la bestia imperialista mientras los pocos recursos retóricos que tiene México y América Latina para defenderse no son utilizados o no son aprovechados por las distintas plataformas mediáticas, ¿no? Entonces me parece que son de esos temas que hace falta más visión, hace falta comprender mejor contra qué se está luchando, porque si no, pues acabas cayendo en los vaivenes ahí
que un día dicen una cosa, el día siguiente dicen otra cosa, como le ha pasado a Gustavo Petro, pues cuya postura en torno a este asedio imperialista de Estados Unidos contra Venezuela me parece bastante vergonzoso. Es decir, esto obviamente lo han comentado algunas voces, va más allá, ¿no? Va más allá del caso Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro. Es un ejemplo perfecto de cómo el imperialismo norteamericano lleva a cabo las acciones, en contra de sus puntos, de sus blancos, cueste lo que cueste, y donde la soberanía está totalmente desaparecida para este tipo de personajes, como bien lo describes. ¿Y qué tanto ha operado Estados Unidos, Manuel, para una América Latina desunida? Ya nos platicabas esta postura errónea de Petro, con lo cual coincido, pero ¿qué tanto ha operado en estos últimos meses para evitar que se pueda unificar América Latina, incluso con otras naciones que literal, pues ya no sé si llamarlas lacayas del propio Estados Unidos, como Argentina, como El Salvador, como Ecuador, en fin, quienes difícilmente, bueno, ya vimos que Ecuador y Chile pues de plano anunciaron que respaldan un golpe de Estado contra Venezuela, ¿no? Sí, pues es parte del proyecto hegemónico, pues han utilizado históricamente, y no nada más es de ahorita, de los últimos meses o del último año, sino es históricamente, han utilizado esta maniobra de divide y vencerás, que les ha sido muy efectiva a lo largo de los años. Hoy prácticamente ya los gobiernos latinoamericanos afines al imperialismo de Donald Trump y Estados Unidos, pues ya prácticamente son toda la costa pacífico de Sudamérica, lo cual era uno de los proyectos geoestratégicos de Estados Unidos cuando dio el golpe de Estado ahí en contra de Pedro Castillo en Perú, precisamente para tratar de impedir la entrada de China por la vía del Pacífico a Sudamérica. Es decir, tratar de desconectar Brasil con China vía el Pacífico, tratar de desconectar a Venezuela de China vía el Pacífico, y prácticamente, salvo en el caso todavía de Colombia, es el único país en Sudamérica que todavía presenta cierta resistencia al imperialismo estadounidense, aunque a la hora de los catorrazos acaban reproduciendo muchos de estos dogmas, como los que se han señalado en contra de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, me parece que es una operación que no es de ahorita, ya lleva mucho tiempo pasando. El golpe a Pedro Castillo fue ya hace varios años. No importa si cambia la administración Trump o la administración Biden, el plan ha sido consistentemente el mismo. Y si a eso le sumamos la incompetencia de algunos gobiernos de izquierda, el caso de Gabriel Boric en Chile, que fue tan, pero tan moderado que al final acabó desfondando a su misma base social y abriendo la puerta para la llegada de un ultraderechista como Cast. El caso de Bolivia, donde el pleito entre Evo Morales y Luis Arce, los dos principales liderazgos del movimiento hacia el socialismo, se pelean, se dividen, y hoy Luis Arce está en la cárcel precisamente por este regreso a la derecha por parte de Bolivia, que además ha significado un aumento en el costo de los energéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ante estos vaivenes políticos, que aparte son muy característicos de las frágiles democracias latinoamericanas, pues habría que por lo menos tener más a la mano algunos elementos que permitan dar la batalla cultural, porque digamos esta manera en que se ha exacerbado las mentiras como forma de imposición imperialista, pues tienen muy poca resistencia en términos mediáticos, en términos de los grandes medios de comunicación, en términos de las editoriales. Tú vas a una librería, vas a cualquier Sanborns en México y pues ves ahí una serie de libros de panfletos de personajes de la ultraderecha, y ves muy poco de otras formas de pensar. Entonces, digamos, este mismo esquema se está repitiendo continuamente. Pues ahí está otro foco del fascismo mexicano, con Ricardo Salinas Pliego presumiendo sus cenas con Trump y cosas de esta índole, ahí para tratar de hacerse camino aquí entre un sector de la derecha mexicana que ve con buenos ojos el hecho de que México se convierta en colonia, que ha sido históricamente el proyecto de la derecha mexicana: vender el país a los intereses extranjeros, y que a estas oligarquías latinoamericanas pues les den una comisión por el saqueo que van a implementar en contra de los territorios y las poblaciones y las comunidades, ¿no? Entonces, es un caso sistémico, es parte de la estrategia de dominación de Estados Unidos sobre América Latina, que se ha exacerbado precisamente por la crisis sistémica
que está experimentando actualmente Estados Unidos y que también lo ha utilizado Donald Trump de manera muy recurrente cada que salen nuevas fotos del caso Epstein, en donde está ampliamente involucrado junto con otros miembros de la clase política estadounidense, caso de Bill Clinton, caso de Bill Gates, entre muchos otros personajes destacados de la política estadounidense, pues le echan más leña al fuego a temas como lo de la invasión en Venezuela, que hasta ahorita pues todavía sigue siendo sí, no, sigue sin materializarse o sin concretarse, a pesar de que van dándose pasos muy preocupantes en esa dirección, como la reciente votación que hubo en el Congreso de Estados Unidos, donde se le dan facilidades a Trump para declarar una guerra en contra de Venezuela, aún sin tener el aval del Congreso, ¿no? Entonces, digamos, han ido avanzando ahí pasito a pasito. En esta dirección, en el gobierno de Venezuela ya les dijeron pues, que el pueblo va a luchar y que la gente va a luchar y que no se van a dejar. Podría darse otro Vietnam para Estados Unidos en caso de insistir en este intento de agresión imperialista contra Venezuela, pero me parece que los otros gobiernos de América Latina, incluido el de México, deben de tomar nota, porque mientras no haya unidad entre los países latinoamericanos, que deberían estar negociando otras cosas, como una alianza militar, por lo pronto, común frente a Estados Unidos y que en caso de agresión contra uno es una agresión contra todos, ese tipo de medidas que hemos visto en otros continentes, en otras experiencias, no son habituales en Latinoamérica, donde todavía la mano del imperialismo estadounidense sigue muy presente. Hay mucho miedo, no solo entre las élites políticas, ya sea progresistas o de derecha, a los efectos de la injerencia estadounidense, y me parece que eso pues hace que los procesos de cambio político y cambio democrático en América Latina sean mucho más lentos, mucho más endebles y frágiles que en otras regiones del mundo. Entonces, mientras los países y los liderazgos de América Latina no sean conscientes de esta situación, pues vamos a seguir sometidos a los intereses de esta decadente hegemonía globalista encabezada por Estados Unidos, Reino Unido y compañía, ¿no? Oye, finalmente, Manuel, eh, ya nos explicabas cómo van las piezas, cómo va buscando que caigan las piezas de una forma o bien de otra. ¿Seguiría entonces México, literal? O sea, tú ves a México en la siguiente lista, más allá incluso de la propia Colombia. ¿Qué posibilidades le ves en que sí Estados Unidos gire hacia nuestro país hoy? Yo lo veo muy claro porque, pues, digamos, este caso que no es menor, o sea, que un agente de la DEA y de la CIA estén dándole armas al cártel Jalisco Nueva Generación, te dice por dónde viene esta mano del imperialismo estadounidense, ¿no? Y lo increíble, pues, es que prácticamente si tú revisas en Google Noticias, es mínimo lo que aparece en la prensa mexicana sobre ese tema. Me parece un error geoestratégico a muchos niveles y también por eso se necesitan medios de comunicación públicos, privados y de toda índole que hablen de estos temas, pero el gobierno mexicano no tiene ni canales de televisión, no tiene agencias de noticias, no tiene como los resortes mínimos para tratar de posicionar estos temas. Era para que cuando Donald Trump le dijo eso a Claudia Sheinbaum en la llamada telefónica, pues Sheinbaum le hubiera respondido, oiga, pues sí, pero esos drones se los están dando ustedes a través de la CIA y de la DEA con sus agentes encubiertos, pero ni siquiera es un tema que tenga presencia en las mañaneras, ni cosas de esta índole, y me parece que así va a ser muy difícil poder sostener estos proyectos soberanistas en América Latina. Es evidente que mucho de las tensiones políticas que están ocurriendo hoy en Michoacán, con coches bomba misteriosos que aparecen, con mercenarios colombianos, excombatientes de Ucrania, ¿quién mueve a esos mercenarios colombianos? Que están ahorita operando y están enseñando y trayendo estrategias de uso de drones, como los utilizados en Ucrania, en el contexto mexicano y de Michoacán, para generar coches bomba, para generar ahí unas narrativas muy convenientes a estos señalamientos contra el narcoterrorismo que ha impuesto Estados Unidos como una forma de exacerbar estas estrategias de dominación. Entonces, por supuesto que México está en la mira. A lo mejor ahorita todavía no les alcanzan las fichas o no han encontrado bien la manera, pero lo que hemos visto de septiembre para acá o de agosto para acá, en el contexto de México, con el asesinato de Carlos Manso, el exalcalde de Uruapan, cómo se intensificaron las protestas con grupos porriles financiados por el PRI y por el PAN, cosas de esa índole, pues hablan abiertamente de que hay mano estadounidense
en labores de injerencia imperialista en casos como Michoacán. Es evidente que la CIA tiene presencia en Michoacán y habría que ahondar dónde están los aparatos de inteligencia. No hay medios de comunicación, tampoco hay aparatos de inteligencia que sean efectivos en México y ahí tenemos ahí agentes encubiertos entregándole armas al principal cártel de las drogas para que luego los mismos que les dan las armas usen eso como pretexto para decir que ellos tienen que venir a invadir México para acabar a los cárteles que ellos financian y alimentan, porque no nada más les entregaron armas y drones, también lavaron dinero del cártel Jalisco Nueva Generación a través de criptomonedas, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, esos son realmente grupos paramilitares al servicio del imperialismo estadounidense. Lo increíble es que acá, en México, no haya quien les rebata esa narrativa digamos, somos muy pocos los que nos atrevemos a decir estas cosas, pero no tienen la repercusión que ameritaría una situación de esta índole. Porque bueno, si no vas a tener los recursos militares para hacer frente a la principal potencia militar del planeta, como lo es Estados Unidos, por lo menos sí tendrías que tener los recursos para dar la batalla cultural y tampoco se está haciendo, que es la parte que a mí más me preocupa. Y eso permite que muchas de estas narrativas abiertamente delirantes, que no tienen ningún sustento con la realidad, avancen en el imaginario de mucha gente. Tú ves la cantidad de gente que hay en México afín al trompismo, o afín a Ricardo Salinas Pliego y este sector de la población en México que le dice tío Richie, a un oligarca de la calaña de Ricardo Salinas Pliego, que es parte del proyecto del trompismo para meter mano en México. Por eso vemos cada vez más estrechos los vínculos de Ricardo Salinas Pliego con el trumpismo o queriendo tocar la puerta para que se la abran allá desde Washington y que lo vayan colocando ahí. Ricardo Salinas Pliego ya fue conferencista en la CEPAC, que es un foro a nivel latinoamericano principalmente o americano con Estados Unidos, ese foro del trompismo, donde ya se están empezando a disputar ahí algunos como Eduardo Verástegui, Ricardo Salinas Pliego y demás, pero es parte de toda esta maquinaria de dominación imperialista en contra de México. Entonces, por supuesto que está México en la mira y deberíamos de tomar precauciones como esa, pues por lo menos desde la trinchera mediática, pues lo que se puede hacer es advertir por dónde vienen esos intentos, pero me parece pues que los medios mexicanos, tanto los medios más oficialistas, obviamente la prensa corporativa, que todo lo que sea en contra del gobierno mexicano lo van a usar, pero en el caso de los gobiernos, de los medios afines a la 4T, me llama mucho la atención pues que están en otras cosas, en grillas caseras, en pleitos más pequeños, cuando la gran amenaza imperialista pues está viniendo encima y no hay los instrumentos de batalla cultural que se necesiten para contrarrestar estas cosas. ¿Qué está haciendo el Fondo de Cultura Económica al respecto? Absolutamente nada. Es muy poco lo que ha hecho el gobierno mexicano y sus grupos afines para dar esta batalla cultural en los términos que habría que darse, ¿no? ¿Dónde está el canciller? Juan Ramón de la Fuente sigue recuperándose de su enfermedad, pero pues tenemos un canciller ausente en materia exterior en México y me parece que se van acumulando muchos de esos problemas que hoy no se quieren ver, pero que tarde o temprano te van a pasar factura. Mucho va a depender de hasta qué punto crecen los hechos de violencia en México, como ya lo vimos con el asesinato de Carlos Manso, que ese sí tuvo mucha resonancia mediática a todos niveles, pero no la tiene la misma resonancia cuando se descubre o cuando se documenta con nombres y apellidos cómo es que las agencias estadounidenses siguen dando armas a los grandes cárteles de la droga en México. Y eso me parece que debería ser una prioridad estratégica del gobierno mexicano y no estoy viendo que sea tratada con ese nivel de seriedad. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, yo como siempre quiero agradecerte mucho esta plática y que nos permitas aprender de ti, amigo. Pues muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación y pues muy agradecido de poder platicar sobre estos temas álgidos contigo y con tu audiencia.